La meditación de esta tarde la hemos llamado tiempos de aflicción. Estos son tiempos, lo que estamos viviendo, que se considerarían o se pueden considerar como tiempos de aflicción. ¿Y qué es aflicción? Pues busqué en el diccionario primero qué es esa palabra, aflicción, para entender de qué estamos hablando. Aflicción, dice el diccionario común, dice, se puede definir como abatimiento, tristeza, molestia, sufrimiento, angustia, preocupación, inquietud, pesadumbre. Entonces esto sí podríamos decir que son tiempos de aflicción. ¿Por qué aflicción? Porque tenemos preocupaciones, hay mucha incertidumbre, nosotros vemos las noticias cada noche. ¿Y qué nos dicen las noticias? Nos dicen un montón de cosas que uno lo afligen, lo preocupan. Vemos la cantidad de muertes, cómo van subiendo los infectados. Estamos viviendo en medio de una cuarentena. Ya esta última quincena, estos últimos 15 días que nos tocan vivir, se ha puesto más estricta la cuarentena. Podemos salir por días conforme a nuestro número de DUI. Entonces son tiempos de aflicción. Los trabajos no sabemos cómo estarán, si van a estar si las compañías van a sobrevivir todo este tiempo sin salir adelante, cubriendo sus compromisos. El día de ayer, viendo en las noticias, vemos que Avianca, una compañía grande de aviación, se declaró en quiebra. Y eso genera mucha incertidumbre, mucha gente que trabaja como asistente de vuelo, o los pilotos. ¿Qué va a hacer de ellos? O toda la gente que está de asistente en los aeropuertos. Si su compañía se declara en quiebra, nos da preocupación, nos da aflicción. Y en medio de todos los problemas o las aflicciones, siempre los cristianos tenemos a quien recurrir. Porque nuestro socorro no es de esta tierra, es del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él, aunque esté pasando lo que esté pasando, Él ha demostrado que Él siempre nos oye, siempre nos pone atención. Vamos a leer este día el libro de Mateo. Vamos a ver en Mateo. Está en Mateo 9, del 18 al 26. Vamos al libro de Mateo. En nuestra palabra de Dios, Mateo 9, 18 al 26. ¿Qué hacer en tiempo de aflicción? Vamos a ver, aquí dice el versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Vemos en esta ocasión que Jesús estaba hablando con sus discípulos, hablando con todos. Estaba contestando, según Mateo, preguntas sobre el ayuno y hablando, dando sus charlas, predicando la palabra, enseñándonos. Y vino un hombre, un principal, Jairo era. Eso no lo especifica en el otro evangelio. Y dice que vino ante él y se postró. O sea, interrumpió a nuestro Señor Jesucristo. Él estaba haciendo dando su enseñanza y lo interrumpió. Y le dice: mi hija acaba de morir, le dice, mas ven tú y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este es un hombre que estaba mostrando periodo de preocupación, estaba afligido por su hija, que estaba recién o muriendo o acababa de morir, le dice. Pero él puso su fe en nuestro Señor. Este es lo que me llamó mucho la atención. Dice el versículo 19: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. La respuesta de nuestro Señor siempre es pronta. Versículo 20: he aquí una mujer enferma. Cuando Jesús iba en el camino, nos relata aquí, dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, que desde hacía 12 años se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí:
si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, la gente incrédula. Pero versículo 25. Cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y se levantó y difundió fama por toda aquella tierra. Estamos viendo dos personas que vivían momentos de aflicción. Podíamos ver al principal, que su hija acababa de morir. Presentaba un cuadro de preocupación, aflicción, pesadumbre. No sé qué se sentirá perder un hijo, pero ha de ser horrible para un padre tener esos momentos de aflicción. Y podemos ver la otra persona que tenía, la mujer del flujo de sangre, tenía 12 años con un padecimiento que eso la debilitaba, la mantenía, mal en general, su estado de ánimo. Estuvo afligida por 12 años con una enfermedad. Dos personas que estuvieron atribuladas, cargadas, pero decidieron poner la vista en Jesús. Esto es lo que nos llama la atención. ¿En quién pusieron la vista? En Jesús. Sabían que si acudían a Él, Él les podía resolver. Así que sea cual sea la aflicción que nosotros estemos pidiendo o viviendo, nuestro Señor nos va a sacar, nos va a cubrir todas nuestras necesidades. Hace poco mi nieto se enfermó y pasó con temperatura. Un tiempo corto, gracias a Dios, pero en medio de una cuarentena donde se dificulta salir a comprar las medicinas, es complicado y llevarlo a un centro médico, y si se llega a contagiar del COVID o algo, da mucho, y uno empieza a preocuparse y a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y lo mejor es dejar todo en manos del Señor. Todo en manos del Señor. Gracias a Dios se pidió el medicamento por envíos, por delivery, y lo vinieron a dejar y excelente, le cayó bien, gracias a los médicos que nos atendieron, a la doctora que nos dio su consulta, y excelente, el niño se repuso inmediatamente. Pero son momentos que uno se preocupa o se aflige, dice: no tengo la libertad de salir a pasar consultas y ir a un hospital o algo, quizás es hasta más peligroso en estos tiempos, y deja mucho que pensar. Uno vive tiempos de angustia, de aflicción, preocupaciones, como preocuparse por el mañana, por el trabajo, por las empresas. Si empresas grandes como Avianca se declaran en quiebras, ¿qué va a suceder con las empresas que son pequeñas, o pequeña y mediana empresa que van casi al día? Ver a la situación de las señoras en los mercados que dicen que las ventas se les han disminuido un 70%. Y claro, las ventas van a disminuir si la gente no está percibiendo ingresos. Se vienen tiempos que uno dice difíciles, que preocupan a las personas. Pero vamos a ver lo que sucede, ¿verdad? Dice aquí: vamos a sacar una pequeña enseñanza de esto. ¿Cómo aterrizo aquí? Aquí está. Jesús estuvo atento en el momento. Lo que leímos primero fue en el versículo, que Jesús estaba ocupado, ¿verdad? Y dice el versículo 18: mientras Jesús decía estas cosas, estaba dando su enseñanza, vino un hombre principal
y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús dejó lo que estaba haciendo. Es feo cuando tú vas y buscas a alguien que te ayude y no te corresponde, o no te ayuda, o te dice sí y no te ayuda. En las empresas todos te dicen sí, ahorita, y te dejan horas o se olvidan o lo archivan y ahí quedan tus requerimientos. Pero Jesús no. En Jesús no vas a tener ese tipo de molestias o frustraciones que puedes tener en el diario vivir. Con Jesús no, porque Él siempre está listo en cualquier momento, ante cualquier necesidad, para correr y socorrerte. Vemos en el versículo 19, dice: en el instante que él pidió ayuda de nuestro Señor Jesucristo, dice Jesús, versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. No dudó, no le preguntó nada, sino que él escuchó la necesidad. Y nuestro Señor se levantó, él y sus discípulos, a la casa de este hombre. ¡Wow! ¡Qué bendición tener a alguien que te escucha! Y que no solo te escucha, que Él puede resolver cualquier problema o cualquier necesidad que tú tengas en tu vida este día, de cualquier índole, de salud, económica, espiritual, o cualquier problema, cualquier inquietud. La compasión de Dios es mayor que la que sentía el padre de la niña. Él inmediatamente reaccionó, no preguntó. Él fue y cumplió. Podemos ver en Hebreos, en el libro de Hebreos 4, del 15-16, si nos acompañan en el libro de Hebreos. Vamos a la palabra de Dios y me acompañan en la Biblia. Hebreos 4, 15 y 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 de Hebreos 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Esta palabra me gusta. Nuestro Señor Jesucristo, si nos acercamos a Él, si buscamos de Él, de su palabra, Él está presto, dice, dispuesto, dice, que nos acerquemos, dice, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu preocupación, tu aflicción, tu duda, cualquier sentimiento de lo que vimos, ¿verdad? Cualquier molestia, sufrimiento, angustia, pesadumbres, nuestro Señor Jesucristo, si tú corres a nuestro Señor Jesucristo y a pedirle socorro, Él está listo para sostenerte, para darte apoyo siempre, porque Él venció al mundo, estuvo como nosotros y venció y estuvo sin pecado, y está atento, así como corrió por Jairo a socorrer a su hija, así está ante todos los hijos de Dios. Él va a estar listo y atento para socorrerte, sea cual sea la necesidad. Para Él no hay imposible. Nosotros podemos ver que todo eso es imposible, o podemos ver no veamos la salida, no entendemos por qué. A veces uno no logra entender por qué. Pero si nosotros estamos atentos a solicitarle a nuestro Señor que Él sea el que nos socorra, Él va a estar atento a socorrerte.
Él no, no hay duda que es alguien que va a estar. No va a ser de los como en esta tierra que te dicen sí, sí, y te dejan frustrado y terminas en confusión. Con Cristo puedes estar seguro que Él te va a ayudar. Siempre y cuando tú vayas y pidas a Él, te acerques. ¿Cómo nos acercamos, dirías? Ah, sí, sí, pero ahora, ¿cómo nos podemos acercar? Fácilmente, en tu casa, todos los días, un devocional en las mañanas, un altar familiar en la tarde. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tu altar familiar? Puedes decir, es que mis hijos ya están jóvenes y no se acercan. Pues entonces, da el ejemplo. Sé tú, vete al comedor, saca tu Biblia y comienza tú el altar familiar. Y tu ejemplo lo vas a arrastrar. Esto va más que todo para los padres de familia, para los líderes de hogar, ¿verdad? Podemos ver en el versículo 20 y 22 de Mateo. Vámonos de nuevo al libro de Mateo. El versículo 20 y 22. Vamos a ver el segundo caso, otra persona que estaba viviendo tiempos de preocupación. Y no un tiempo corto, un tiempo de 12 años, dice el versículo 20. Cuando Jesús primero vimos que fue, atendió a la persona que le pidió ayuda, se levantó con sus discípulos y fue. Y en el camino sucedió esta otra anécdota que dice, en el versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Su problema era un problema que podríamos definir crónico. Tenía 12 años de tener este padecimiento. Me imagino que eso trae consecuencias, debilidad, molestia, estar con ese flujo de sangre permanente. Es ser terrible. Pero ella, ¿qué hizo? La siguiente parte del versículo 20 dice, ella se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué hizo ella? ¿Se quedó en su casa? ¿O se quedó esperando? ¿O empezó a buscar de Jesús? Ella sabía que ahí estaba la solución de su problema. Y la solución era acercarse. Hoy Cristo está a tu alcance, en tu hogar, con tu palabra, con la palabra de Dios, ahí nos habla. Todas las tardes, de lunes a sábado a las 4:30, está la predicación. Solo tienes que acercarte, como esta mujer en su momento de aflicción, de tener 12 años, padeciendo una enfermedad difícil. No importaba que Jesús iba a sanar a la hija del principal. No, Jesús él iba a hacer, iba a buscar a la hija de este hombre. Había estado ocupado enseñando y fue interrumpido, se levantó inmediatamente y fue, y en el camino esta mujer se le acercó. Y Jesús, a pesar de que él tenía su compromiso, digamos, que él iba a una misión específica, en ningún momento, si te acercas, él dudó. Él le ayudó, dice. Porque decía dentro de sí, si tocar, imagínense la fe de esta mujer, solo si tocare el borde, la orillita de su manto, dice, seré salva. Y Jesús no tardó su respuesta. Dice en el versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué tienes que hacer tú en un momento de preocupación, de aflicción, de tantas dudas que podemos estar viviendo en estos momentos, sea cual sea, económica, de salud, de tristeza para las personas que están pasando quizás luto porque han perdido algún familiar?
En el país no han habido muchos afectados, pero en otros lados del mundo han sido cantidad de gente que está muriendo. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte al Señor, buscar de Él. ¿Cuándo vas a buscar del Señor? Él está siempre listo para atenderte en todo momento. Como esta mujer que Jesús iba en el camino y él iba a ver a la hija del principal. Él iba con una meta definida. Pero en el camino esta mujer se le acercó y en ningún momento dudó, porque vio la fe de la mujer que se le acercó con fe y le dijo: tu fe te ha salvado. Así tenemos. Para Jesús nunca te va a defraudar, nunca te va a dejar. Jesús fue compasivo con todos y tenía tiempo para todos y tiene el tiempo para todos nosotros. Para todos aquel que lo busque, que se acerca ¿y cómo tienes que acercarte? Con fe. Nadie queda excluido de la gracia de Dios. Puede haber gente que dice: es que yo me siento solo. No, nuestro Señor jamás te va a dejar. Él está con nosotros en todo momento, cada minuto de nuestra vida, cada segundo. Solo tienes que acercarte, buscar de Él. Buscar de Él. ¿Cómo lo podemos buscar? Tenemos en la iglesia cultos. Solo escúchelos, sintonízalos todos los días. Sintoniza su palabra. Si no, un altar familiar en tu hogar, con tu familia, tu devocional diario. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tu devocional? Es una buena pregunta, que hasta me la hago a mí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que yo hice mi devocional? Y varias veces he comenzado a hacer mi devocional y por prisas o por que ya me agarró la tarde, lo dejo de hacer. Ahora que estamos en cuarentena, ¿cuál es la prisa? No podemos salir. Tenemos tiempo. ¿Quieres terminar las aflicciones? Busca a Dios. Acércate a Él. Él va a estar siempre listo a atender y a cubrir cualquiera que sea tu necesidad. Dios siempre va a estar listo y atento. Vamos al tercer punto de esta tarde, que es cuando Jesús consuela la esperanza. Jesús consuela cuando la esperanza ya se perdió. A veces cometemos ese error, dejar a nuestro Señor Jesucristo como la última opción. Podemos ver aquí, cuando Jesús llegó a la casa del principal, dice el versículo 23, al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a las personas que hacían alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Entonces la gente se alborota, hace cosas y empieza a hablar, y Jesús ya sabía lo que iba. La gente daba por sentado que ya no había nada más que hacer, decía, más que lamentarse, llorar, hacer los ritos de la danza fúnebre. Y la mujer, esa fue en la casa de Jairo. Y en el caso de la mujer del flujo de sangre, esta había agotado todos sus recursos, todos los recursos humanos disponibles, toditos. La pobre mujer había agotado todo su dinero. Lo podemos ver en Marcos 5, versículo 25-26. Dice, dice Marcos 5, 25-26, digo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, versículo 26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice. O sea que ella, luchando por sus propias fuerzas. Vemos los dos casos que estuvimos desde el principio. En el primer caso, la gente se burlaba, no creía, la gente estaba desanimada, ya solo nos queda hacer los rituales funerarios, llorar,
hacer la algarabía. Y la mujer en su momento gastó todo. Al principio buscó médicos, dice, y gastó todito lo que tenía. Y en vez de mejorar, le fue peor, dice la palabra de Dios. Nos deja una gran lección. Mucha gente nos va a desanimar, así como desanimaban cuando Jesús entró y la gente estaba ya haciendo, dice, los alborotos, le tocaban flautas, ya haciendo el funeral. Y el caso de la mujer, ella hizo todo por su parte, gastó su dinero, visitó médicos, fue a lo mejor que quizás había en su tiempo, y en lugar de mejorar, empeoró. ¿Qué lección nos deja? Que si tú andas buscando la ayuda de las personas de aquí, no es que no busques un médico, claro que sí, pero antes de eso, busca al Señor, porque Él te va a dar la luz y el camino, y te va a ahorrar mucho sufrimiento. Mucha gente va a estar llorando, va a estar gritando, diciendo, pero solo Cristo es el que te va a ayudar. Él va a estar atento siempre, siempre. Vean, la mujer hizo sus fuerzas. Ella hizo todo lo que ella pudo. Fue a los médicos, gastó su dinero, y en lugar de mejorar, empeoró. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así en la vida? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces hemos luchado y luchado? Yo he tenido muchas experiencias en toda mi vida. Y hasta cuando dejo de luchar yo, hasta donde llega mi yo, lo que yo puedo hacer, y empiezo a buscar a mi Señor y a creer en su palabra, y empieza todo a resolverse. Dejemos ese yo, ese egocentrismo, porque mi yo, al final no vamos a hacer nada. La única esperanza está en Cristo, buscarlo a Él, como hizo la mujer. Y no esperemos a quedar como la mujer, más fregados y sin dinero. Y no seamos incrédulos como los que estaban en la casa del principal, que se burlaban, dice, se burlaban, porque ya habían perdido toda esperanza. No habían puesto las esperanzas en Cristo. Ellos estaban viendo lo terrenal, y no habían visto lo espiritual. Mucha gente nos dan palabras de desaliento, pero nosotros tenemos que buscar la palabra de consuelo en nuestro Señor Jesucristo, su palabra, la palabra de Dios. Él, en esos momentos más difíciles, cuando ya no puedas, cuando yo digo ya no puedo, ya no, y entregamos todos a las manos de Dios, Él nos va a sacar, nos va a dar consuelo, nos va a dar esperanza. Pero no esperemos a llegar a estos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo obra y va a obrar y está obrando cada día en nuestras vidas, a pesar de que parece imposible, aunque no hallemos la salida, como dice el versículo 25 y 26, dice 25. Dice, Él empezó a obrar, dice, pero, leamos desde el 24, les dijo, vino Jesús, desde el 24 leamos, Él vino y les dijo, al entrar Jesús a la casa del principal, dice, viendo que tocaban flautas y la gente estaba en alboroto, llorando, sufriendo, dando su luto. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¡Wow! Aquí obró nuestro Señor. Primero quitó a la gente que se estaba riendo, que estaba haciendo alboroto, que estaban llorando, que estaban tocando flautas, haciendo su funeral o su rito de dolor. Tuvieron que sacar a toda esta gente. Tomó a la mano, Él está obrando, Él obró en ese momento, tomó la mano de la niña, la sacó adelante. Así como te puede sacar adelante a ti de cualquiera que sea el problema. En Marcos 5:36, vámonos a Marcos, versículo 5:36,
Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Eso es lo que le pidió Jesús, cree. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesús te puede salvar? ¿Tú crees que el Señor tiene esa capacidad? No lo dudes, no temas, sea cual sea la preocupación, la necesidad, la aflicción que tengas. Jesús te pide esta tarde, no temas, se dice, cree solamente. Solo eso tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Sea cual sea, yo puedo tener 1000 necesidades, 1000 inquietudes, pero si confiamos en el Señor, Él nos va a sacar adelante. A pesar que las preocupaciones parezcan difíciles o imposibles, Él nos puede sacar. Él nos puede sacar, es el único. Y el primer paso para creer es aceptarlo en tu corazón. Creer en tu corazón que Él le salvó, Él resucitó y salió de los muertos al tercer día. Y vino y pagó por tus pecados. Eso es lo único que Él te pide. Que lo creas en tu corazón y lo confieses con tu boca. Si tú lo crees, amén. Y si todavía no estás seguro, pues te damos la oportunidad que repitas conmigo esta oración. Cierra tus ojos y orémosle al Señor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú repetiste esta oración, ya lo confesaste con tu boca. El siguiente requisito es creerlo en tu corazón. Si tú repetiste la oración y lo crees en tu corazón, eres salvo. Ese es el primer paso para empezar a buscar de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora acércate a Él y Él va a sustentar todos tus pasos. Él va a cuidarte, va a cubrir todas las necesidades. Él es bueno, Él siempre está atento. Como le dijo al principal, no temas, cree solamente. Si tú lo puedes creer, Él va a hacer y te va a cubrir, te va a dar cualquier petición que tú le des. Él va a estar sobre todos los problemas de este mundo. Para Él no hay ningún problema imposible, porque para Dios todo es posible. Gracias, hermanos, los esperamos el día de mañana, miércoles, en Amaneciendo con Dios a las 6